Bienvenidos al podcast de Visibilizaton. Hoy al podcast ha venido Rose del proyecto Biscata. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú, Josep? Todo muy bien y muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenida al podcast. Como te decía, fuera de micros, te ubiqué a través del Next Conversion de Marketing for E-Commerce. Te ubiqué, me estuve mirando el proyecto y la primera curiosidad que vi que me interesó es un proyecto a priori de Barcelona, pero muy enfocado al mercado internacional, que creo que por aquí podremos aprender bastantes cosillas. Sí, pues te comento, sí, es un proyecto que es basado en Barcelona y eres una de las pocas personas que va directo a saber, o sea, a determinar que este proyecto es un proyecto de Barcelona, pero enfocado al mercado anglosajón. En nuestro mercado es 96% de ventas Estados Unidos. Entonces, sí es verdad que tú desde la web es worldwide shipping, o sea, puedes comprar, tenemos toda la logística hecha para que se pueda enviar a cualquier parte del mundo con sus correspondientes trámites de aduana. Obviamente nuestro es solamente para Estados Unidos y sí es verdad que tenemos presencia en algunos países y tenemos a clientes de otros países, pero 96% del mercado es Estados Unidos y seguramente preguntaréis ¿por qué? Preguntaréis por qué. Esta idea viene de los fundadores, que precisamente es la unión de personas de aquí de Barcelona y americanos que vieron, se conocieron, se hicieron amigos y vieron que era un producto muy mediterráneo, muy de Barcelona, muy de esta parte de la península y que esto no existía en Estados Unidos por allá en el 2010. De hecho, este año es el 15 aniversario. Por allá en el 2010, pues esto era un vacío en el mercado de Estados Unidos y vieron pues un potencial producto, un nicho donde se pudieran meter y bueno, comenzaron allí. Y de allí es que sea un producto muy mediterráneo en Estados Unidos. Entonces, con este contexto rápido, háblanos un poco de tu rol actualmente, las preguntas rápidas que te decía, rol, facturación del proyecto, equipo actual y años del mismo, que ya lo has dicho que son 15, así que Sí. te dejo con las tres primeras. Vale, pues yo soy la encargada de la parte de marketing del e-commerce, especialmente todo lo que no tiene que ver con Marketplace. Sí es verdad que tenemos una estrategia conjunta, pero tampoco a mí me da toda la vida y la responsabilidad para ocuparme las dos cosas. Entonces, yo me ocupo de todo lo que viene siendo el marketing de e-commerce y también de la parte de abrir negocios de forma más para poder vender, que es una parte que estamos desarrollando ahora nueva, para poder vender a través de otros negocios. El proyecto es una empresa mediana, factura entre 5 y 10 millones. Sí es verdad que hemos tenido presencia a veces en Europa y de allí en que un momento decidimos enfocarnos más en Estados Unidos porque era donde veíamos más potencial, también menos competencia y en un momento pues decidimos pues no seguir escalando y digamos vamos a hacerlo donde tenemos nuestro foco de mercado donde nos conocen, vamos a hacerlo perfectamente aquí. Cuando estemos bien establecidos aquí, pues empezamos a crecer y es en la etapa donde nos encontramos ahora de diversificarnos un poco más. Nació en el 2010, como te dije, o sea, hacemos nuestro 15 aniversario y es un negocio que tiene también otra particularidad, que es un negocio nativo de Amazon. La primera alpargata que se vendió a través de Amazon. Pues de allí se fue un negocio que era pues un poco un side project, que esto es como muy americano. Se empezaron vendiendo, pues se vendía una, después se vendían 2, 10, 15, 20, 100, hasta que, bueno, vio que este negocio iba creciendo y ya en el 2016, pues se decide crear la primera web de Biscata, pues tiene su primera web propia, de ahí entonces se abre el nuevo canal de venta propia online y, bueno, la web ya ha pasado por unas 3 versiones, una en el 2021, otra el año pasado y, bueno, seguimos expandiendo hacia pues otros mercados, otros canales de venta, también se han metido marketplaces este año, temas de otros canales también. Genial, ahora entraremos en toda la parte de canal, pero en definitiva, pues responsable de e-commerce manager en otras cosas, como pasa en cualquier mediana empresa. Entonces, esa película nos la conocemos. En una facturación aproximada, lo que has comentado, entre los 5 y 10 millones de euros, que evidentemente pues varía según los años y ahora estáis en una fase de crecimiento que hablaremos de ello.
El equipo actual y departamento, más o menos, ¿cuántas personas sois? ¿Cómo repartís? Somos 11 personas, somos un equipo pequeño. Para la parte de lo que viene siendo la parte de la web, tenemos 4 personas, pues tenemos personas encargadas de la web, personas encargadas del email, personas encargadas también un poco de la parte de diseño, y luego tenemos otro departamento que viene siendo el departamento de producto y operaciones, que entonces se encarga del desarrollo de productos, de ver qué colecciones se van a sacar, cuáles se mantienen, cuáles son los productos. Tenemos 2 tipos de colecciones, lo que viene siendo los productos core y lo que viene siendo las limited collection, y bueno, trabaja unido con el equipo de logística para toda la parte de también envío de aquí, porque es un producto producido a mano en España, o sea, un producto bastante artesanal, un producto producido a mano en España y que se envía entonces a Estados Unidos. Allí tenemos combinación de nuestros almacenes junto con almacenes de Amazon y se distribuye de allí a todos los vendedores. Y luego tenemos la parte de atención al cliente, que hay 2 personas también en la parte de atención al cliente. Una de las cosas por las que nuestros clientes también siempre nos alaban o nos dan buena puntuación es por el servicio al cliente que tenemos, que es muy detallista y muy personalizado. Y luego tenemos otra persona que se encarga de la parte del marketplace, y bueno, de luego están los fundadores y el CMO, que están aquí también, una parte como de SEO y más de estrategia y branding, igual de ver cómo hacemos crecer la empresa. Genial, muy claro. Tenemos clara la foto del equipo. Sobre todo me quedo en la parte de operaciones, ya entraremos también en tu evolución, en la evolución del proyecto. En la parte de operaciones, actualmente a nivel logístico, has comentado que se fabrica en España, pero ¿tenéis vosotros el stock o trabajáis con un 3PL? Has comentado el tema de Amazon, es decir, ¿fabricáis y enviáis directamente a los almacenes de Amazon? ¿Cómo lo hacéis esto? El stock es de nosotros, o sea, nosotros pedimos a fábrica cuáles son los modelos, pues hacemos un forecast de lo que creemos que se va a vender en función de, pues hay modelos que ya están desde el inicio de Biscata, son modelos que se han mantenido, hay otros modelos pues que han sido ediciones limitadas y pues se han ido variando, hay alguna edición limitada pues que se ha quedado por su éxito en ventas. Entonces nosotros trabajamos con un forecast por producto y eso es lo que se pide a la fábrica. Y si fabricamos por tandas, o sea, se hacen varios envíos a lo largo del año, sobre todo para tenerlos a principio de temporada, que nuestra temporada empieza por marzo. Es un producto bastante estacional porque es un calzado muy veraniego, entonces nuestra temporada empieza en marzo, ahí se empiezan a hacer envíos en forma progresiva para mantener el stock también durante toda la temporada. Dependiendo pues de cómo va la temporada, si vemos que un producto a principio de temporada pues se está vendiendo muy bien, pues ya vamos viendo cómo es el comportamiento y si es necesario hacer un restock. Tampoco hacemos producciones que sean masivas, que tengamos un stock muy grande, porque también se trata de pues ser más eficientes en cuanto a la producción y tampoco tener un stock elevado que al final tengas un apalancamiento de stock ahí, de dinero que no se mueve. Genial, entraremos en toda esta parte más de estacionalidad que has comentado desde marzo, temporada de verano, ¿no? Me imagino. También zonas geográficas del mundo, porque evidentemente hablamos de Estados Unidos, pero que a nivel estacional aquí podríamos jugar incluso, y hablaremos también. Y también me interesa mucho lo que has comentado, ¿no? Esos productos más recurrentes que a nivel de diseño son los mismos cada año e incluso aún son top ventas por la tipología de producto, y otros que son más ediciones limitadas y que también, bueno, cómo planteáis los lanzamientos de estos mismos. Entonces, todo esto hablaremos porque ya me estás abriendo algunos melones muy interesantes. Pero antes de arrancar con todo esto, háblanos un poco de ti. ¿En qué momento entras en este contexto digital de e-commerce y cómo has ido evolucionando tu carrera profesional? Vale. Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilidad On, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes, escrito por un servidor, Josep W. Feo. Recuerda, visibilidaton.com
visibilitatón.com/newsletter. visibilitatón.com/newsletter. Seguimos con el episodio. Pues yo soy de Venezuela. Yo vine en el 2012 a hacer un MBA. Mi idea no era quedarme. Yo venía a hacer... ¿De qué zona de Venezuela? Yo soy de Maracaibo. O sea, yo nací en Maracaibo. Vale. Viví como la mitad del tiempo que viví en Venezuela, viví en Maracaibo y la otra en Valencia, que es más hacia el centro. Entonces... No, porque la situación lo conozco bien porque una persona del equipo que es muy importante actualmente es de Venezuela y tengo muy presente la situación actual y la complejidad que hay a nivel de familia, porque me imagino que tú tienes familia allí, lo que implica moverte desde allí, el estar aquí en España, me imagino que vas una vez al año a verlos. Bueno, no, porque mi familia cercana, mi núcleo más cercano, mi madre, mis hermanos, mi padre y tal, ya viven aquí desde hace unos años. Muy bien. Eres muy afortunada, ya lo sabes. Sí, soy afortunada en esa parte. Sí tienen aquí, bueno, mi madre y mi padre se vinieron en el 2020, justo antes de, o sea, una suerte de que llegaran 15 días antes de que nos encerraran. O sea, suerte total. Y alivio para mí también, porque a mi padre ser mayor, bueno, o sea, la situación en Venezuela no es a nivel de salud ni con todos los cuidados como lo que pudimos tener aquí. O sea, fue mucho más duro. O sea, un alivio, una tranquilidad saber que estaban aquí, aunque como no viven en Barcelona, pero tampoco viven tan lejos, sí, el hecho de que no nos pudiéramos movilizar en la pandemia era como, has llegado a un país que sí lo conocían, porque sí, ellos siempre preferían venir a visitarme antes que yo ir a visitarlos a ellos, porque así, bueno, salían ellos también, hacían vacaciones y por motivos de seguridad también preferían que yo no fuese para allá que yo y ellos venir. Pero bueno, sí, es delicada la situación. Ya me comentarás. Perdón, que te he cortado, pero es que al final... Ya me comentarás quién es el de tu equipo y podremos hablar otro. Es Mariby, que es SEO Manager del equipo, que ella en su contexto, pues, lo vivimos es algo muy presente en el equipo y cuando lo has dicho, has conectado. Darle visibilidad en este sentido, porque, bueno, es otro tema aparte que no lo vamos a tratar en este podcast y tampoco lo vamos a solucionar, así que... No, es un tema complejo. En tu carrera profesional, ¿no? Entonces tienes aquí... Sí. Yo me vine en el 2012 a estudiar. Yo en realidad soy ingeniero industrial. Yo trabajaba en una empresa para la industria petrolera. Me dedicaba a algo totalmente distinto. O sea, yo hacía control de calidad y gestión de procesos para una empresa petrolera que lo que hacía era construir tuberías, tanques y todo esto para la industria petrolera. O sea, yo sé soldar, te sabía todas las cosas de ferretería, de tipos de acero, aleación, etcétera, todo. Así que bastante movido para llegar. Yo vine a estudiar una parte del MBA, yo hice un MBA internacional, que era una parte en España, otra en China y otra en Estados Unidos, porque una de mis pasiones era viajar. Dije, mira, combino las dos cosas que me gustan, estudiar y viajar en una. Me vine en octubre del 2012, pude ir de vacaciones por el periodo de Semana Santa a Venezuela en marzo o abril del 2013, que caería por allí la Semana Santa, y de octubre a marzo la situación había empeorado muchísimo, pero como a lo mejor en forma exponencial. O sea, lo que a lo mejor en un país empeora o decae en 5 años, allí había pasado en unos 6 meses. Entonces, cuando terminé el máster, pues me planteé... Perdón, para contextualizar, para que evidentemente todo el mundo tiene el contexto de Venezuela, pero sobre todo es la volatilidad de la moneda. Es decir, que evidentemente pasan muchas cosas, pero sobre todo el hecho de que un día, esto también pasa en Argentina, ¿no? De que un día tú tienes un salario X y el pan pasa a tener un coste espectacular y que evidentemente esto tiene unas implicaciones a nivel... que tú como ingeniero puedes tener un buen sueldo en Venezuela, pero es que como cambia todo el contexto, eso tiene implicación. Como no quiero ir por ahí, porque si no me daría para un podcast también contigo, entremos en la parte, ¿en qué momento haces el pivot y entres en el ecosistema digital? Entonces, bueno, yo decidí quedarme aquí, probar suerte. Yo en el máster había hecho unas prácticas y, bueno, yo en la carrera de ingeniería lo que me especialicé fue en mejora de procesos. Entonces, entré a una agencia en Bilbao, porque yo llegué a estudiar a Bilbao, que hacían diferentes cosas, tanto de marketing como de procesos, y me dijeron, bueno, mira, vas a entrar a una empresa donde quieren
gestionar mejor todos los procesos, tanto los administrativos como los de calidad, como todo, y lo que vas a hacer es pues hacer estándares, hacer fichas de proceso, a ver cómo podemos mejorar las cosas. Y después que ese proyecto terminó, la misma empresa pues decidió con la misma agencia pues que querían un plan de marketing, porque en la agencia también ayudaban a la digitalización de empresas, que eso en el 2013 había todo un proyecto del gobierno vasco y ayudas para la digitalización de empresas. Y bueno, yo como soy una persona bastante curiosa, que le gusta estudiar, que le gusta aprender, dijeron, bueno, mira, ¿lo quieres hacer tú también? Y yo, bueno, pues vale, lo hago. El plan de marketing pues llegó a que esta gente necesitaba también hacer campañas. Todo en ese momento, todo lo de campañas de Google, campañas de Facebook era bastante nuevo. Pues dije, pues yo sí he visto una clase en el máster, tampoco me da apuro aprender, y fui aprendiendo hasta que, bueno, de esta agencia 2 personas se salieron y formaron su propia agencia ya más dedicada solamente a la parte de marketing, y me llamaron para que hiciese de project manager / gestión de campañas de Facebook y de Google. Lo de Facebook, lo meta, me cuesta un montón. Y así llegué, pues en esa agencia estuve 4 años, ya después de trabajar con multitud de clientes, pero que eran muchas pymes que lo que buscaban era digitalizar, o a lo mejor tenían una web que era más solamente como una plantilla de estas básicas, porque en ese momento habían los comerciales como de páginas amarillas que querían pasar a la gente a la web, y hacían estas webs pero que eran como muy informativas. Pues ya otros negocios querían hacer e-commerce o querían hacer más para captación de leads. Entonces, después de haber trabajado con multitud de sectores allí de pymes, pues miras el tiempo de aprender con otras empresas más grandes, con otros sectores. Me salió una buenísima oportunidad en Madrid. Entonces, bueno, me mudé a Madrid, en donde tuve la oportunidad de trabajar en una agencia que ahora pertenece al grupo Iki, y en ese momento se llamaba Fisherman. Fue un gran aprendizaje porque me dio la oportunidad de trabajar con el grupo Mau, con todas las marcas, y de cómo posicionar y trabajar con las diferentes agencias que trabajaban para el grupo Mau, y coordinar a todas estas agencias en la estrategia SEO que ellos quieren para cada marca. O sea, Mau no es solamente Mau es un grupo que tiene San Miguel, que tiene los budistas, que tiene un montón de marcas que no sabía. Y mira, trabajar con diferentes agencias, diferentes perfiles, haciendo toda esta parte del project management, fue genial. Pero bueno, Madrid y yo no encajamos. Yo soy del Caribe, yo nací ahí al ladito de la playa, yo necesito la playa para vivir. Y bueno, yo antes de mudarme a Madrid había estado en conversaciones con Abbas, en ese momento no se dio. Pues cuando fue, mira, las cosas de la vida, se dio el momento otra vez, me hicieron un puesto en Barcelona, y pues dije, allá que me voy a Barcelona, que era mi sueño desde el 2008, que vine por primera vez de vacaciones a España. Mi sueño era siempre vivir en Barcelona. Las cosas se logran, no en línea recta a veces, pero se logran. Y desde allí también me dio la oportunidad de trabajar todavía con clientes mucho más grandes, como por ejemplo Camper, y de hacer el lanzamiento de las primeras campañas en redes sociales de Camper en 8 países distintos, trabajar con el mercado alemán, también con el mercado chino, España, por supuesto, conocer una empresa del tamaño de Camper que vende en tantos países, pero también trabajar con la parte de salud para Novartis también, y ya hacer más como la gestión, salirme un poco de la parte de campañas, no abandonarla, nunca la he abandonado, pero sí salirme más y gestionar proyectos más grandes, diferentes áreas, SEO, email marketing, afiliados, también parte de partnership con influencer, prensa, conocer la parte de off, muy bien. Y bueno, después de tantos años en agencia, siempre te queda la espinita de qué hay del otro lado. Vale. Antes de pasar a otro lado, ahora ya por afección, ¿no? Porque me siento identificado contigo. Para ti, a nivel profesional, ahora que has pasado también, evidentemente, lo que vendría a ser in-house dentro de un e-commerce, ¿qué aprendizajes te llevas del mundo agencia? Y también me gusta mucho tu rol o tu experiencia como project manager. ¿Qué aprendizajes te llevas y que evidentemente a día de hoy pues los estás trasladando desde el punto de vista de ser in-house? Para mí, la parte de agencia,
la parte de agencia te da para aprender de diferentes sectores. O sea, las particularidades de cada sector, de que, por ejemplo, moda es un sector, sobre todo si estás en marcas de premium a low, es un sector que es muy volátil, que se lleva mucho por el precio, que hay muchísima competencia, que hay muchísimo dinamismo, que estamos a cada rato con un periodo promocional, que si la rebaja, que si el Black Friday, que si X evento comercial. Entonces es un entorno muy dinámico, pero también el hacer otros sectores, como por ejemplo puede ser el sector salud o el sector farma, que tienen unas regulaciones muy estrictas. Entonces eso te hace que tú cada campaña que vayas a lanzar tiene que pasar por los ojos revisores de 3 o 4 personas, tiene que, en el caso de farma, pues hay un ente regulador como tal que te dice que si esto puede salir o no puede salir. Entonces te aprende también a manejar como pues los tiempos. O sea, yo en moda, yo quiero hacer una campaña ahora y que el creativo me haga la creatividad y tal y lo lanzo, pues no necesito mayor cosa, puedo ir muy rápido. En cambio hay otras cosas que pues necesitan más pasos, más planificación. Tu planificación, por lo tanto, tiene que ser igual, mucho más larga, porque sabes que esto lleva muchísimos controles. Entonces tienes que aprender a manejar la frustración, tienes que aprender a manejar que no todo depende de ti, que no todo va a ir tan rápido. Tú lo puedes hacer muy rápido, pero es que también hay muchas partes que intervienen. Y también como cuando es un e-commerce, pues la gente está como más acostumbrada a la parte digital. O sea, está acostumbrada a cómo se mueve todo, a en qué sitios puedes salir, en que si tú haces una campaña de display o si tú haces una campaña de retargeting, pues que tú puedes salir en La Vanguardia, en un periódico, en una app y tal. En cambio hay otros sectores en que la gente desconoce de todo esto y te llegan a ti de que por qué el director de tal allá vio que su anuncio estaba en tal app o en tal portal. Y dice, bueno, porque es que mi audiencia está ahí. A lo mejor usted es la audiencia. ¿O qué hace usted ahí en esa app? Ahí. Entiendo que es lo que comentas, ¿no? Al final, en definitiva, el haber estado en diferentes agencias también te ha permitido ver muchos proyectos, tener mucho contexto, mucha experiencia dentro de una área que, en este caso, primero empezabas comentando la parte más de project management con clientes y diferentes interlocutores, después hablando más del tema de paid, con el caso de campers y otros proyectos. Pero de un día para otro dejas ya el lado agencia y te pasas al lado oscuro, no es broma, y te pasas a un proyecto final, ¿no? ¿En cuál fue y también, evidentemente, cuál fue tu experiencia ahí? Mi primer proyecto final fue la Reduc, que entonces pasó de lo que viene siendo Avas la Reduc. Entonces ya era trabajar, eran 2 retos, trabajar en un e-commerce, trabajar del otro lado, ver directamente, que eso es lo que te permite, ver directamente el impacto de las acciones que tú haces en el resultado final. Porque sí, en la agencia tú puedes tener muy buena comunicación entre la agencia y tu interlocutor dentro de la marca, puede haber mucha comunicación, pero tú al final no sabes el día a día lo que pasa, si es que hay un problema con que tenemos que retrasar una campaña porque hay un problema con logística, entonces eres el último que te termina enterando. Aquí puedes ver el impacto de todo en tus campañas, el impacto de las acciones en las ventas, en cómo la campaña de ads puede impactar al CRM o viceversa. Entonces lo vas viendo todo. Y luego tenía otro reto, que es yo trabajaba para el mercado español, pero es que es una empresa francesa. Eso te iba a preguntar, es decir, tú entras en el proyecto desde Barcelona para una empresa que a priori, si no me equivoco, es francesa, como responsable de captación de tráfico a nivel digital. Entonces, danos contexto, qué hiciste allí, aprendizajes, luego estuviste más de 2 años, ¿cómo fue? Sí, tuve casi 3 años allí, entonces era pues aprender a cómo trasladar todo esto de Francia, porque al final todas las directrices en cuanto a contenido, qué productos se venden y todo esto viene de Francia. Nosotros citamos ciertos lineamientos, pero todo el photoshoot, por ejemplo, viene dado de Francia. Entonces todas estas campañas globales vienen dadas de Francia, o por lo menos en ese momento venían dadas así. Pueden haber cambiado las cosas. Entonces nosotros la capacidad de adaptación que teníamos para a lo mejor trabajar con más contenido bajado a España era lo que pudiésemos hacer con creadores de contenido, con influencers, con todas. Entonces ahí sí tratábamos pero también es
una marca que vive mucho el savoir-faire francés, la moda francesa, entonces también es lo que tú quieres vender aquí, o sea, que tienes otro tipo de moda, otro tipo de estilo, otro tipo de ropa, que es lo que vas aquí. Yo entro para la parte de tráfico como especialista sobre todo. A mí siempre me ha gustado más la parte de social media en cuanto a campañas, que viene siendo la parte de Facebook e Instagram. Entonces entré allí, sobre todo por la parte de ser bastante especialista en esto, que era una de las patas que a ellos les faltaba. Entonces, bueno, manejaba las campañas en conjunción con una agencia con la que ellos trabajaban en ese momento. Pues yo después decido cambiar de agencia y, bueno, una cosa muy bonita que aprendí, que ya había empezado a aprender en la agencia, pero que aquí me dieron la oportunidad de desarrollar más, fue el canal de afiliación, que afiliación a veces es un canal que la gente se olvida ahí porque, bueno, los más conocidos son Google y Facebook y TikTok que ahora tenemos ahora, pero afiliación es un canal que tomó un peso muy grande, o sea, llegó a pesar más del 10% de la facturación y es que te trae también muchos beneficios que puedes ir a otro lado. Afiliación no es solamente hacer cupones o las webs de cashback que tienes, es que puedes tener acuerdos comerciales por comparadores, pues de allí también nos permitió aprovechar porque justamente era el momento en que Google recibió esta demanda por monopolio de shopping, entonces la cuestión de la Unión Europea que les obligaron a meter otras empresas allí, entonces salió todo el boom de los CSS y nosotros trabajamos con muchísimos Product CSS. Hero, si no me equivoco, hay varios, ¿no? Sí, Product Hero, Kelku, Styline, son de los 3 que me acuerdo, pero bueno, es que habían varios. Bueno, y se fueron desarrollando varias más, varias agencias también desarrollaron sus propios CSS, entonces también era una parte muy bien, y eso todos los trabajamos como modelo de afiliación, y es un canal que te da muchísima visibilidad, también igual a través de portales editoriales, o sea, entonces teníamos acuerdos con portales editoriales en los que, bueno, ya ellos nos ponían en los artículos, pero también nos hacían artículos dedicados, o sea, es que esta cuestión de el vestido del verano, esto al final no deja de ser una afiliación y una parte que utilizaron todas estas editoriales, revistas, periódicos para poder monetizar su sitio web. Fue un canal bastante interesante y ahí empecé también por la misma cuestión de que yo me meto yo sola en todos los fregados. Bueno, ya después de tener bastante alineada toda la parte de Pay Media, desarrollar el canal de afiliación, pues empezamos a decir, bueno, vamos a meternos más con la parte de experiencia de usuario, con la personalización, con el Machine Learning, que ahora parece que todo es la IA y tal, pero es que la IA y esto del Machine Learning vienen desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, bueno, hubo el proyecto con una plataforma de automatización y de personalización, pues para mejorar el conversion rate, la usabilidad. Y bueno, también dije, vale, a mí me interesa este proyecto, me interesa aprender, también porque siempre, o sea, ya yo tenía allí por lo menos la idea de no quiero ser la persona que hace las campañas todo el tiempo, o sea, yo buscaba que mi carrera fuese creciendo, pues a ser un poco más generalista. Conozco bastante los canales de Pay Media, pero también ser más como una figura de un project manager, un e-commerce manager o llegar a ser marketing director. Entonces, claro, tienes que empezar a aprender de otras cosas que no sabes para también poder entenderlo. Yo no busco hacer el email marketing, no busco hacer el SEO, no busco ser yo la persona que lo haga, pero sí poder entender a la gente, poder saber pedir y poder saber que cuando me explican que algo se puede o no puede hacer, también entender de lo que me hablan. Y entonces me dio la oportunidad de trabajar con esta plataforma, se llamaba Insider, para toda la parte de personalización, mejorar la experiencia de usuario. Y bueno, ahí estuve 3 años hasta que me pasé a Venka. Yo en Venka es cuando te empecé a ubicar. Es decir, yo sé que en Venka creo que ya comunicabas y ya empezaste a explicar un poco lo que hacías. Y resalto todo esto que estás comentando de, hey, empecé por toda la parte más... Bueno, yo venía de ingeniera, ¿no? Y después empezaste con toda la parte táctica y técnica del barro, de las trincheras. Sí.
que esto creo que está muy bien porque te ayuda a contextualizar y empezar y sobre todo en la parte a nivel de analítica también te obliga a entender muy bien cómo se configuran las microconversiones, las conversiones, data layers. Empiezas a ver vocabulario que no te quedas solo en configurar y dar de alta un Google Analytics, porque por ende, y creo que es muy coherente lo que estás explicando, de una vez ya tengo toda esta visión táctica de hacerlo y de tratarlo, pasar a una parte más estratégica cuando has visto muchos proyectos, esta experiencia te facilita este salto. Y evidentemente en el mercado pues esto tiene un mayor valor porque evidentemente tiene que haber gente táctica y que ejecuta, es así. O sea, yo mismo lo soy y lo hago, pero es muy importante que siempre haya una parte más estratégica que dé una visión, que dé un roadmap y pueda interlocutar de tú a tú con cada una de las partes, el de SEO, con el de Google Ads, con el de Meta, con el de Email Marketing Automation, con el de afiliación y haga una combinación de todo esto para que en definitiva lo que estamos buscando es visibilidad de la marca, conversión, ticket medio, recurrencia y recomendación, ¿no? Que es lo que siempre hablamos en e-commerce. Así que con este contexto saltas a Venka y ¿qué haces ahí? Vale, en Venka ya paso a ser Head of y Grow y era un poco también estar ya más a cargo de lo que viene siendo todo el equipo de PayMedia. ¿Era lo mismo dicho de forma diferente o no? No, porque bueno, aquí ya tenía un equipo más grande, yo al final lo que tenía era a una sola persona a mi cargo, más la agencia, y aquí paso a tener un equipo mucho más grande, también a tener otras responsabilidades y mayor capacidad de interconexión y de hacer estrategias con otros canales. O sea, que a día de hoy es mi amiga, que viene siendo Clara, que era la responsable de la parte de CRM. O sea, trabajábamos mucho en, vale, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué campaña vas a hacer? ¿A qué audiencia vas a impactar? Y también teníamos mucho un proyecto de, bueno, vamos a ver cómo, de dónde vienen. También trabajamos mucho más con la parte de data para saber de dónde vienen los clientes, cuál es el primer punto de contacto. Cuando una persona se convierte en cliente, es diferente el comportamiento si viene desde una campaña de Google Shopping, si viene de una campaña de social media, si la adquisición fue a través de un canal propio, cómo podemos hacer también para no sobreimpactarlo, o sea, para si es que tú lo estás impactando y es una persona que convierte muy bien por un canal propio, por CRM, pues ya yo no necesito hacerle a lo mejor retargeting, no necesito impactarlo con campañas de Google o con campañas de Meta, porque ya es una persona que está muy engaged con la marca. Así, entonces yo tenía a cargo el equipo de PayMedia, el equipo de SEO y el equipo de social media y content. Entonces, bueno, podía ver un poco más todo, bueno, cómo hacemos la estrategia del blog, cómo hacemos la estrategia de posicionamiento, cómo nos aprovechamos entre SEO y SEM, porque claro, cuando tú estás en un proyecto que al final dependes de una casa matriz, pues todos los recursos técnicos vienen de esa casa matriz. Esa casa matriz tiene que dividirlo entre todas las sucursales que tienen los distintos países. A lo mejor para un momento no era prioridad, en cambio aquí, o sea, esto es lo que es, esto es lo que hay. Entonces, sí, obviamente nos teníamos que repartir los recursos técnicos de IT entre todos los departamentos que éramos, pero también como hay como, vale, todos los recursos están a este proyecto, no se dividen entre 5 o 6 mini proyectos. Entonces, te da la función de ir como un poco más allá. También la particularidad del negocio de... Ahí te iba a preguntar y evidentemente mojate hasta donde puedas. A día de hoy, si no me equivoco, yo conocía el proyecto de Venka porque era un proyecto peculiar, no sé si es la palabra, sino diferente en el sentido de que el mismo se fundó a través de la venta con catálogo, por ende fue de los primeros proyectos que abrió un e-commerce en el, no sé si era el 96, bueno, era algo del 90 y pico, el 97 o el 96, 97, a menos el podcast que yo escuché en su momento y, ostras, a mí me sonó mucho, que es evidente y ahora hablarás de ello, ¿no? El cierre de la misma. Entonces, claro, era un proyecto peculiar que evidentemente tú has vivido y lo mismo, ¿no? Aprendizajes que te llevas de este proyecto y ahora sí ya pasamos a hablar del go-to-market, del proyecto de Biscata. Sí, pues te resultará curioso, pero Venka fue fundado por la Reduda en su momento, formaron parte del mismo grupo y tal, o sea, vale. Sí, y un proyecto con muchísima historia y sí, fue de las primeras que se vendía por catálogo, que eso a mí me estalló la cabeza,
Porque, mira, yo vengo de esa generación que el meme ese que hay por internet de esta era la gente que compraba los ringtones porque fueron los primeros que tuvieron teléfono, compraron los ringtones y ahora tienen el teléfono en silencio y no contestan ninguna llamada. Pues yo soy así, o sea, yo no voy a llamar por teléfono, no voy a contestar llamadas, contesto llamadas si sé que estoy esperando un paquete o una llamada que estoy esperando, entonces digo, pues la voy a contestar, pero a mí no me gusta hablar por teléfono. Entonces, el pensar que la gente va a llamar por teléfono para comprarse una camisa, un vestido que no está viendo, que no está tocando, a mí eso, el cerebro me hace... Y para mí uno de los grandes aprendizajes era sentarte al lado de una ópera, porque claro, nosotros estábamos todos en el mismo edificio, o sea, no al lado del otro, estábamos separaditos por área, pero vamos, que no sé cuántos metros, pues yo soy malísima, soy ingeniero, pero soy malísima en calcular las distancias, pero no sé, en 2 minutos andando pasaba al otro departamento y te podías sentar a escuchar las conversaciones telefónicas y como, o sea, una maravilla de ser capaces de vender, de conocer a la cliente que la llamaba, saber, bueno, sí, esta camisa te combina con el otro pantalón que te compraste el otro día y era como, o sea, yo no sería capaz de vender nada por teléfono. Ahí es el ejemplo del CRM, ¿no? De que ya comentabas, ¿no? De tener un CRM impoluto, porque evidentemente la venta era por telefónica, a través de un catálogo digital, ¿no? En la parte de e-commerce. Pero bueno, que me imagino que ahí aprendiste un montón. Y ahora sí, ¿no? Pasamos a tu experiencia y a tu rol actual en Viscata. Cuéntanos un poco, ¿no? También tu aterrizaje en el proyecto, contexto, qué haces actualmente. Vale, bueno, pues después de lo de Venka, yo, o sea, me tomé un periodo antes del cierre definitivo de Venka, me tomé un periodo para irme a recorrer el mundo por allí, pensar un poco lo que tenía que hacer, vuelvo a Barcelona y bueno, me decido a buscar. A mí el proyecto de Venka era un proyecto que me encantaba, donde me sentía súper a gusto. Era un proyecto donde, te digo, o sea, tengo amistades a día de hoy que seguimos hablando, pero para mí, que vivo en Barcelona, ir a Vilanova era un poco trabajoso. Entonces, bueno, ya yo decido buscarme un proyecto que sea en Barcelona. Yo soy una de las personas, una de las raras en marketing, a mí me gusta ir a la oficina, a mí me gusta hablar con la gente. O sea, yo esto de trabajar remoto, pues no te lo llevo, entonces yo buscaba un proyecto que estuviese en Barcelona, idealmente pues que fuese presencial, aunque nosotros trabajamos, o sea, hay gente que está aquí, hay gente que no vive en Barcelona, hay gente que ni siquiera vive en España. Entonces, bueno, estamos muy bien y me llamó la atención esto de trabajar con el mercado americano, porque al final es un mercado súper grande, pero un mercado súper diferente. O sea, yo sí he trabajado con diferentes mercados, he trabajado con el mercado alemán, he trabajado con el mercado Portugal también muchos años, porque en Venka yo llevaba todo, era España y Portugal, porque se vendían en ambos países. Cuando trabajaba para Novartis también era España y Portugal, pero no es lo mismo cuando tú tienes que dedicar tu tiempo entre varios países a que tú dediques tu tiempo en un solo país. Claro, y al final el mercado americano es uno de los mercados más grandes, o sea, tienes China. Claro, no, hablamos justo. Una vez dentro del proyecto de Viscata, es como e-commerce manager, que es un poco lo que también hablábamos al principio cuando hemos arrancado el podcast, y hablemos del go-to-market del mismo, ¿no? Es decir, es un proyecto que, como ya has introducido, se enfoca a la venta de, principalmente, o su vertical o especialización son las alpargatas, ¿no? Pero para el ecosistema anglosajón. ¿Cómo dais a conocer? Ya has entrado un poco en el tema de Amazon, o sea, ¿cómo se da a conocer la marca? Y a día de hoy, 2025, ¿cómo se está dando a conocer, no? Bueno, la marca entra por Amazon, un negocio, lo que viene siendo un negocio nativo de Amazon, y ahí se va a conocer. ¿Por qué por Amazon? Porque, bueno, al hacer un proyecto que se hace desde aquí, toda la parte logística que ofrecía Amazon, pues eran de los que los tenían más desarrollados en ese momento. O sea, era mucho más fácil hacer toda la parte de venta logística que si tú le envías el producto a Amazon y ellos se encargan pues de toda la venta y tú lo que haces, bueno, es poner el producto allí, y se fue creciendo a través de todas las variantes y todas las modificaciones que hay en Amazon. O sea, al principio era tú ponías tu producto y ya, después, bueno, empezamos con los diferentes modelos, FBM, FBA, también empiezas a tener campañas, a tener ahora la Buybox, y bueno, a medida que Amazon ha ido creciendo, nosotros también nos hemos ido adaptando a todos ellos. Cuando se tiene un volumen suficiente,
pues ya se decide, pues, o sea, tenemos el volumen, tenemos ya también más personal, porque al principio esto era un proyecto de los dos fundadores. Pues a medida que el proyecto va creciendo, el proyecto va entrando más gente, pues de 2 pasaron a ser 3, de 3 pasaron a ser 4. El mayor crecimiento, digamos que en personas se dio el año pasado, que entraron un par de personas, incluyéndome a mí. Entonces, bueno, se ha ido creciendo así poco a poco. Porque no, o sea, todo el proyecto se financia de forma que esto igual a lo mejor lo ibas a apuntar antes, pero todo el proyecto es financiación propia. Entonces no es como una startup de estas en que vienen inversores y te inyectan un montón de dinero, entonces tú puedes hacer mega campaña. Vamos a vender para Estados Unidos. No, claro, exacto, no. Mega campaña y vamos a hacerlo, no. O sea, sencillamente, bueno, o sea, hemos ido creciendo como ha ido evolucionando el mercado y pues también al ser un producto que era como muy nuevo, llamamos mucho la atención de mucha Hablemos gente. de esto, ¿no? Es decir, entiendo, ¿no? El go-to-market de tenemos un producto de fabricación en el mercado español, utilizamos la logística de Amazon, porque al final enviáis un container allí y ellos en FBA pues ya os gestionan, tienen los clientes en Amazon, es un producto en tendencia, empezáis a vender y una vez estáis allí, a día de hoy, Amazon, ¿cuánto representa de las ventas? Amazon representa menos de la mitad de las ventas, o sea, no. Ha ido pivotando, ¿no? Es decir, Sí. Al principio era como el go-to-market a full con el marketplace, pero a raíz de que la marca se va conociendo, me imagino, la gente Sí. habla del producto, porque es un buen producto, empezáis a, evidentemente, se abre una web propia. ¿Cuándo se abre la web, el canal propio? En el 2016 se abre la primera web. Vale, empezabais en el 2010. En el 10, 15 años, vale, lo has dicho, y en el 16 se abría, ¿ya abrís con Shopify directamente? Ese punto yo creería que sí. Estoy segura que la segunda versión de la web fue en Shopify, porque yo entré y todavía estaba la segunda versión de la web. Esta es la tercera. La primera web, sí me pillas, pero yo tiraría que sí, porque también muchas de las cosas se han hecho en plan de pues los podemos hacer nosotros mismos y es una de las cosas que te daba Shopify, de que tú Shopify lo podías hacer, o sea, lo puedes hacer tú mismo. Obviamente ya al nivel que estamos ahora no somos nosotros capaces de desarrollar una web como la que tenemos ahora, pero en su momento sí, todas las cosas se iban haciendo un poco por tu experiencia, que has trabajado con varias tiendas online y también desde agencia has visto un montón, ¿era la primera marca que trabajabas con un Shopify? No. No, cuando estaba en la agencia llegué a tocar un Shopify, he tocado todo. Claro, es que por eso... He tocado Magento, Shopify, estamos igual, ¿eh? Y no quiero sesgar. Y no me patrocinan y ya levanto todo este tema. Pero después de bueno, estaría bien, ¿eh? Después de todo tu contexto y todo lo que has contado, un proyecto monomarca como el que estás comentando, que vende de forma internacional y a día de hoy, si me equivoco, la web, ¿con cuántos idiomas? ¿La tenéis en inglés? No, solo en inglés. La tenéis en inglés, que no quería cagarla. Donde quiero llegar es, ¿cuál está siendo tu experiencia actual y también equitativamente con otras tecnologías, tú como responsable de marketing y de e-commerce a la hora de gestionar un e-commerce con Shopify? Pues te diría que yo no me casaría con ninguna, pero con ninguna forma. O sea, ni que con una web de desarrollo propio, ni con Shopify, ni con Magento. Obviamente de los CMS estándar, pues Shopify es mucho más manejable que Magento. Y tú tienes que ver pues en qué escala es que tú necesitas pues un Magento, porque tiene también sus beneficios que a lo mejor Shopify no te los tiene. Yo en la época que trabajaba con Magento, lo más común era WordPress, entonces era como, pues tienes WordPress con WooCommerce para webs donde el catálogo es pequeño, y si tienes un catálogo muy, muy grande, muy extenso y con muchísimas variantes y particularidades y categorías, pues sí te ibas a un Magento o te ibas a un PrestaShop. Es verdad que el marketing y todo el go-to-market que han hecho Shopify ha sido brutal, porque han tenido un crecimiento muy grande y yo en el 2014 no era nada común Shopify. O sea, yo creo que Shopify lo empezaría a escuchar más allí sobre el 17, 18, que es lo que tengo memoria. Cuando trabajaba en la agencia, estuve hasta el 2016, lo más común era WordPress y WooCommerce, y luego podías tener por allí algún PrestaShop o algún Magento. Luego ya en más grandes, pues sí,
casi todos eran desarrollo propio. Te digo, Camper, Novartis, Benca, La Redoute, desarrollo propio. Y bueno, ahora vuelvo a estar otra vez con un CMS en el caso de Shopify. Cada una tiene sus pros y sus contras. Para mí, el tema éxito que puede tener una u otra es la capacidad que tú tengas de tener un developer que te puede ayudar y que pueda... Obviamente, cuando tú tienes un CMS, sobre todo que va estando muy actualizado y que va haciendo una estrategia de acaparar más mercado bastante, digamos, agresiva o grande o fuerte, como lo que viene siendo Shopify ahora, pues tienes muchas más actualizaciones, tienes muchos desarrolladores atrás que van desarrollando apps, que te van desarrollando funcionalidades. Tienes una cosa que yo veo positiva de Shopify, que a lo mejor no veía con WordPress o con Magento con PrestaShop, es que ellos tienen dentro del Shopify, tienen un apartado de Shopify Developers, tienen como unos developers como certificados por ellos o autorizados, que bueno, tú los puedes contactar, entonces ya tú sabes que ellos tienen experiencia en Shopify, y eso yo no lo veía con otros CMS. Entonces siento que ahora está más en tendencia, que están más actualizados, y si tú tienes una web propia, pues tienes que tener un equipo de desarrollo que esté muy al tanto de todas las novedades que hay en el sector que te manejes, bien sea captación de leads, bien sea e-commerce y todo, para poder, toda esa estructura que tú tienes detrás, para poder ir actualizándola. Porque es que si no te quedas detrás, hubo un momento en que se pusieron de moda en que en la web tenías que tener como las bolitas de los stories, como los stories que hay en Instagram, y todo el mundo las tenía. Claro, si tú estás en una web de desarrollo propio, pues no lo puedes. Entonces, hacer las webs de desarrollo propio, que ya las integraciones, a mí cuando me dicen, ay, es que tienes un Shopify, la integración es fácil, mentira. O sea, yo en todas las integraciones encuentro algo. Obviamente una integración es mucho más fácil con un CMS que con una web propia, porque claro, tú haces una integración y esto va aquí, entonces no sabes que se te ha roto lo de allá y esto interfiere con lo otro. Y otro. además, cuando apps de terceros, sí, es algo que sucede, que es algo muy común. Pero bueno, tenemos claro como tu visión a nivel de tecnologías, y resalto lo que ¿no? Para mí es clave que tú puedas tener un buen soporte de developer, de IT detrás, porque es lo que te va a hacer que sea el sistema que seas, que te pueda funcionar bien y que puedas ir adaptando. Es así, y mira, evidentemente la tecnología influye mucho siempre a nivel de marketing y más en e-commerce. Nosotros, que al final nos dedicamos a hacer SEO principalmente para tiendas online, la gran mayoría de proyectos que tenemos a día de hoy son Shopify y WooCommerce. Además tenemos algún PrestaShop, Magento, los e-commerce y otros CMS. Pero lo que vemos es esto, ¿no? También la hiperespecialización de decir, a día de hoy tenemos equipo in-house de WooCommerce y Shopify, porque es lo que teníamos más, por un simple hecho de ejecutar más rápido. Y es lo que yo también estoy viendo, de que hay muchos PrestaShops o Magentos que a día de hoy, incluso sobre todo en Magento me está sucediendo, que no es tan obvio encontrar partners, pero bueno, que si lo tienes y es bueno, es que da igual, es lo que estabas comentando, y tienen los recursos y hay un contexto también de legacy tecnológico, pues que también está bien, ¿no? Entonces, dicho esto, toda la parte más de CMS, hablemos de, vale, me has comentado que no es el principal porcentual a día de hoy Amazon a nivel de go-to-market de la marca. ¿Cuáles son los canales principales y cómo lo estáis planteando y trabajando? Vale, ahora nuestro canal principal y el que mayores ventas nos dan es la web. Y también es un hecho porque nosotros también hemos decidido que sea así. Vale, pero la web, ¿cómo hacéis que la conozcan y que un usuario entre en vuestra web? Entonces ahí tenemos diferentes campañas. Para nosotros nos funciona muchísimo el canal social, y es algo que yo he estado hablando también con otras marcas que trabajan en Estados Unidos, aunque no sean de calzado, y es que la parte del social tiene mucho peso. Cuando hablas de social, hablas de Instagram, sí, TikTok, Instagram, contenido propio, trabajar con creadores de contenido influencers. ¿Cómo trabajáis el social? Sí, entonces nosotros la parte de social, el más peso está sobre la parte de paid media, porque también es una parte que lleva muchísimo peso allí. También es que tiene tanto peso allí en la parte de Meta, que allí sí han logrado implementar y que siga funcionando lo que viene siendo todo el checkout dentro de Meta, dentro de la plataforma de Meta sin salir, que eso no ha logrado calar aquí. De hecho, al TikTok Shop
le costó años, porque yo me recuerdo que yo estaba en Venca y nos hablaban de vamos a implementar TikTok Shop y esto viene como desde el 2023 más o menos. O sea, les ha costado. En cambio, allá tienen años trabajando ya con el TikTok Shop, con las tiendas en Facebook, en Instagram. Entonces tú subes tu catálogo, el catálogo está conectado con el Shopify, o sea que tampoco tienes ahí otra cuestión de inventario. Nativa, o sea, cuando dices conectar, básicamente, esto es importante y resaltarlo, ¿no? De lo mismo, ¿eh? No es un tema de Shopify, es un tema de que yo me he encontrado con integraciones de pixels de Meta o incluso con Google Tag Manager del propio Google Ads y a veces por un tema de servidor, por un tema de ahora el Consent Mode en Europa, que vosotros os habéis salvado en Estados Unidos, con la parte de, bueno, ya me entiendes, ¿eh? Pero que en Europa en ese sentido sí que se han dado bastante las pilas. Toda la parte de atribución, en este sentido, toda la app oficial de Facebook en Shopify y la app oficial de Google en Shopify facilita un montón de todas las conexiones, ¿no? Entonces, entiendo que habéis hecho esta vinculación, el paso a paso, digamos. Por ende, tenéis todo el catálogo subido conectado por la API en Facebook y en Instagram. Y ahí lo que dices es que realmente cuando tú haces campañas de Instagram, el usuario directamente convierte en la propia app. Sino que no... Cuando tú tienes las ubicaciones en Meta, tú puedes elegir si tú haces la campaña solamente dirigida a la web, entonces el usuario hace clic en un anuncio, el que vea en cualquier ubicación, bien sea en el feed o en Stories o en lo que sea, y va a la web, o hace la campaña en web y a la tienda. Entonces, si el usuario está dentro de la app de Instagram y él hace clic, se le va a abrir ahí inmediatamente el producto. ¿Y qué es lo que pasa en Europa? Que tú le puedes tener etiquetado un producto en un post, bien sea de publicidad o orgánico. Tú haces clic, se te abre el producto y ves un poco de detalles del producto, pero si tú quieres ver más, tienes que darle clic a ver más, entonces te vas a la web. Ahora aquí te sale el mensaje en Instagram de está saliendo tal, ¿estás seguro que quieres salir? Entonces, claro, eso es un freno que le estás poniendo al usuario. Allá no, allá tú haces clic en el producto que está etiquetado, pues ves, seleccionas tu talla, seleccionas el color, pagas y en ningún momento te ha salido de Instagram, ni te ha salido de Facebook. Y puedes hacer promociones por allí, puedes destacar descuentos, tienes tu tienda, o sea, la gente puede ir igual, vale, si llegó a la página de producto, pero quiere ver a lo mejor una categoría más o quiere ver, pues tienes tu escaparate allí y tú ese escaparate lo puedes customizar de poner un banner, como pones aquí una hero image en tu web, puedes poner una hero image, puedes separar por categoría, puedes poner diferentes banners, puedes llevar al usuario como hacer una mini web tuya dentro de Instagram o Facebook. Entonces, claro, el usuario lo tiene retenido allí. ¿Que te jode un poco la atribución? Pues sí, porque claro, ahí entra un poco en que, vale, ese usuario entró a la web, vale, yo en la plataforma sí sé de que tantos usuarios han convertido por la web y tantos usuarios han convertido por la tienda. A mí eso al Google Analytics no me llega, porque ese señor nunca ha llegado, esa señora nunca ha llegado a la web. Entonces, si a esto le sumas que ya Analytics no coge el 100%, porque aunque no tengamos una política de cookies tan estricta como aquí, pues la tienes que tener. Entonces hay gente que no te utiliza las cookies. También hay mucha gente que ahora ha aumentado el uso de otros navegadores que son como cookieless. Entonces vas perdiendo allí usuarios y vas perdiendo todos estos datos en Analytics, pero al final tú tienes que sopesar entre yo estoy vendiendo, yo en Shopify puedo saber cuánta gente me ha comprado por la tienda, vale, no sé exactamente de qué campaña, pues mira, trato de hacer una extrapolación entre lo que me dice la plataforma de Facebook y lo que me dice la plataforma de Shopify, pues voy a ir atribuyendo un poco, pero es que ahora hasta Shopify se ha sacado su propia app de Shop y funciona y la gente se la baja y vendes por ahí y puedes hacer campañas incluso dentro de esta web, dentro de esta app, perdón. Entonces, ¿qué hago? Como no me lo puedo atribuir al 100%, ¿la voy a abandonar? Pues no. O sea, trato de los canales que yo pueda controlar todo, hacer su tracking perfecto y esto pues no trato de hacerlo.
después te vas jugando con otras cosas. Pues aquí pongo ciertos productos. Si voy a hacer una promoción, aquí la pongo con un código y acá la pongo con otro. Porque así sé que la gente que usa el código A pues viene de la tienda de Meta, el código B viene del shop y el C viene del que está en la web a todo el mundo, ¿sabes? Hablemos del canal, porque claro, a mí, por ejemplo, yo que he comprado en algún e-commerce Shopify y a mí tiene también, en el momento que haces la compra, Shop tiene tus datos, porque te inicia sesión, como si iniciase sesión en la marca X, pero realmente tu inicio de sesión rápido en el checkout ya tiene tus datos y es que parece magia, ¿no? Es decir, si no tienes contexto de esto, porque no tienes por qué tenerlo, es de ahí donde después hay el marketplace de los Shopifys, que es Shop, como estás hablando tú, ¿no? Sí. Dicho esto, dentro de Shop, que es al final el marketplace de Shopify, ¿estáis haciendo alguna acción en concreto? ¿Tenéis algunos datos? Datos que me recuerda que los tenga en la mente exactamente, ¿no? No te voy a decir que el canal que más peso tiene porque también te mentiría. O sea, para nosotros, el canal de campañas que más peso tiene es Google, seguido de Social, de Meta. Vale, es decir, perdón, es decir, primero es Social. Ahora te iba a preguntar también por Instagram, colaboraciones con... Primero es Google, con todo... ¿En Estados Unidos? Sí, con todo el... Espera, doble clic aquí, porque esto lo tenía controlado. Es decir, para una monomarca, porque sois monomarca, ¿primer canal de ventas o tráfico me hablas? ¿O de las dos cosas? De ventas es Google, de tráfico es Social. Vale, es decir, la gente os descubre por Instagram, TikTok, creadoras de contenido que ha visto que os van etiquetando y enseñáis el producto mediante drops, pero después la gente acaba convirtiendo porque busca vuestra marca o la categoría de producto y entra por shopping. Me imagino que tenéis por también tu pasado, que tienes ahí, o sea, me imagino que la parte de Google Ads algo debes tocar y busca la categoría de producto y hay como un remarketing y por consecuencia pues os compran. ¿Va por ahí? Tampoco hay mucha diferencia, el peso no es mucha la diferencia, pero sí destaca unos puntitos más arriba la parte de Google. El descubrimiento viene por social, porque bueno, mira, hubo una época en donde muchos personajes famosos empezaron a utilizar alpargatas, entonces claro, o sea, la gente empezaba a buscar pues alpargatas similares a las que utilizaban famosas, a que utilizaba gente bastante destacada, entonces bueno, nosotros también tuvimos la suerte de que, como éramos una de las pocas marcas que estaba, también generamos el interés de muchísimas revistas que pues nos metían allí a través de afiliación. Entonces, bueno, iba siendo un poco todo. O sea, te recomiendan marcas de renombre, nos llegaron a recomendar en el New York Times, en Vogue, en Elle, en Travel and Leisure, o sea, bastantes. Entonces, claro, eso te genera junto con toda la parte de social que la gente te descubre. Entonces también nosotros trabajamos bastante el SEO, trabajamos toda la parte de blogs, bueno, de lo que estaba en tendencia, de qué era lo que la gente buscaba, tipos de palabras que la gente buscaba, las alpargatas que usó fulanita, y todo eso lo fuimos trabajando para también poder atacar ese tráfico. Al final, ya ves que voy al grano, ¿eh? ¿Cómo trabajáis el SEO del proyecto? Y yo sin juzgar, ni criticar, ni decir nada al respecto. Vale, el SEO tenemos una persona interna que ahora pues se está dedicando menos al SEO y más a otras cosas porque su primer año y medio fue muy dedicada al SEO, muy dedicada a construir pues las fichas de producto, a posicionar bien, a ver cómo la estrategia de qué palabras podíamos posicionar, también hacer evaluación de cómo se posicionaban los competidores, entonces ver qué gap teníamos nosotros que podíamos, sabía entre los competidores y nosotros que podíamos cubrir, o aquellas cosas por las que tú sinceramente dices, pues aquí tampoco vale la pena porque no tengo el suficiente producto o es una categoría que no me interesa o una keyword que no me interesa. Entonces esta persona el primer año se dedicó muchísimo al SEO y eso hizo un antes y después en esto. También
en ese momento una agencia nos hizo una auditoría, entonces ella trabajó en función de su auditoría y todo su trabajo interno, porque la verdad que lo ha hecho súper bien para poder posicionarnos. Ahora que estamos bastante bien posicionados por ciertas keywords por las que considerábamos relevantes, pues también al ver que también nuestro crecimiento ha sido también hacia otras categorías, pues ver cómo nos posicionamos por esas categorías, ver todo. Y ahora estamos en un trabajo más de cómo hacemos la personalización, cómo mejoramos la experiencia de usuario sin olvidar el SEO, porque al final es una cosa que tienes que ir trabajando cada día, pero digamos que todo el trabajo grueso fue su primer año de trabajo. Claro, es lo que comentas, es decir, captar tráfico, lo que hemos hablado hasta ahora, que es visibilidad, pero una vez ya tienes la visibilidad en web, ya sea a través de redes sociales, el efecto boom de que los famosos lo llevan, evidentemente que después por consecuencia se busca más los buscadores y aparecéis ahí ya sea con Pmax, con la parte de shopping, pero también con SEO. Todo esto es un caldo de cultivo que tenéis visibilidad, pero ahora toca mejorar la conversión, ¿no? Entonces, como ya en otras experiencias pasadas trabajaste esta parte del growth o la de la conversión más centrada en producto, visualización de producto, amplitud de catálogo, etcétera. ¿Qué acciones estáis trabajando a nivel de mejora de la conversión, aumento de ticket medio, nos estamos enfocando bastante en toda la parte de lo que viene siendo recomendaciones de productos y cómo hacer, cross-selling, cómo hacer upselling. Entonces, ahí estamos trabajando bastante con eso de la personalización. Las recomendaciones de productos no van solamente por la parte de lo que tú puedas ver en la web, también va por la parte de email. Entonces, siempre tratamos de que yo soy un poco ese engranaje entre todas las partecitas. Vamos a hacer esto en email, pero entonces también lo podemos hacer en web y cómo podemos mejorar los flujos de trabajo, cómo podemos también captar los usuarios anónimos y tratar de que esta gente, si me deja un carrito abandonado, pues tratar de cómo hacer que me dejen el mail para yo después enviarle un recordatorio, cómo trato de esta gente que me deja un carrito abandonado, pues cómo lo puedo recuperar por el email, lo puedo recuperar la próxima que vengan a la web, pues hacer toda esta parte un poco... ¿Con qué herramientas trabajáis tanto la personalización como el email marketing? Pues ahora estamos trabajando con Connect, toda la parte de tanto de personalización como de email marketing. Entonces, también al tenerlo todo en una sola herramienta, porque me pasaba que en experiencias anteriores eran como herramientas separadas. Entonces, si tú querías hacer una cosa en el mail y coordinarlo con la web era mucho más complicado. Esto al tenerlo todo en una sola, pues ahí tienes todos los datos del cliente, entonces tú sabes que yo quiero que al que ha entrado por tal canal, pues después en el mail le haces esto, o en la web le muestras lo otro, hacer notification. Puedes tener allí todo lo que viene siendo el CRM como tal y disparar diferentes cosas dependiendo del canal. Para entenderlo, es decir, actualmente el CRM utilizáis el propio Connective, toda la parte de automation y visualización de productos relacionados, banners, en base a comportamiento es Connective, que ha conectado al final con la app a Shopify. Y evidentemente todas las acciones de newsletter o email marketing y automatizaciones de correo también. Con lo cual es integro toda la información que obtengo con Connective desde la web con la app para, en consecuencia con el CRM, mediante flujos y etiquetado del cliente en base a su comportamiento, se ha visto un producto, se ha hecho una add to cart, pues actuáis en consecuencia. Fantástico, ¿no? Al final es lo fácil, a nivel de gestión también es una herramienta que pagas una sola factura, entre comillas, ¿no? Y todo va integrado. Sí, perfecto. Y que lo bueno es que también se va adaptando la herramienta a nosotros. Somos una web que es bastante estacional, pues no tenemos la misma actividad en enero que la que tenemos ahora en junio o julio. Entonces también ellos se van adaptando a las actividades de nosotros, que es una cosa que también pues te va muy bien a nivel financiero. O sea que yo no tengo que estar pagando una herramienta que me vale 1.000, 2.000 euros todo el año. O sea, la puedo ajustar a mi actividad que tengo. Entonces en esa parte también estamos bastante contentos con ellos porque son bastante flexibles. Y luego pues tratar de mejorar otras cosas, pues vamos trabajando con diferentes apps en Shopify pues que nos ayuden a mejorar la parte del checkout. ¿Cuál sería tu top 3 de apps de Shopify en tu día a día? Top 3 de app de Shopify. Pues mira, tengo una de descuentos que se llama Dino.
Taino, descuento, porque es que te permite hacer muchísimas cosas más de descuentos de las que te da la app nativa desde Shopify. Tú puedes hacer descuentos, él te da los mismos descuentos que tú puedes hacer dentro de Shopify, pero que los códigos puedan ser dinámicos. Entonces así tú no tienes, porque ¿qué pasa ahora? Que los códigos, tú pones un código de descuento y eso alguien te lo publica en algún lado y todo el mundo tiene el código de descuento y ya esto se vuelve una fiesta. Entonces esa, pues para mí la utilizo mucho porque los descuentos del Welcome Mail, que es el típico flow que tiene todo el mundo, pues esto es un código único por cliente. Entonces yo cuando ese descuento lo conecto con Connective y Connective lo asigna a un cliente, yo ya sé que ese código ha sido asignado a un cliente y a cuál cliente ha sido asignado. Si ese cliente a veces porque pasa, que escribe un correo al Customer Service, ay, es que me había llegado el correo del Welcome, lo borré, o no lo veo, o lo que sea, o no me sirve, ¿vale? Yo sé con el mail de ese cliente que me está contactando, cuándo entró a la web, cuándo se dio de alta en el Welcome Flow, cuál fue el código que se le asignó a través de Connective. Entonces puedo hacer toda esa un poco más de trazabilidad. Obviamente nadie se pone a ver, salvo un caso así muy específico, nadie se pone a ver todo lo que ha hecho un cliente, pero sí podemos hacer eso más así. Esa sería una. Luego está otra app que se llama Stock, creo que se llama, que es para manejar todo lo de cuando un producto está fuera de stock, tú te suscribes a la notificación para que cuando vuelva a stock te vuelva a estar. Esto es espectacular, ¿eh? A nivel, también para que nos escuche, a nivel SEO, es una muy buena práctica, además si eres estacional, porque si sabes que es un producto que vas a volver a tener y ya tenías muy bien posicionado, es preferible dejarlo con un código 200 y que el producto siga rastreándose, indexando y rankeándose, y además, como encima lo tienes posicionado y el usuario tiene interés por Google Lens o incluso, por lo dicho, por Google Shopping orgánico y aún sigue posicionando, ahí el objetivo es que el usuario entre, empiezas a tener correos, evidentemente tú vas a hacer un restock porque ya lo tenías planificado así, y en el momento que ya tienes el restock, lo envías y ahí tienes una cadena ya de captación de correos y evidentemente de posibles ventas y sin perder el tráfico orgánico. Eso, no, y también te ayuda un poco con la parte de, pues si tienes un producto nuevo y que bueno, obviamente los productos nuevos también se lanzan para testear. Limitado, para testear un poco de, vale, este producto se está generando interés, o sea, me está generando interés y luego si es un producto que es una edición limitada, que sí se ha hecho, que ese producto esté limitado y no va a volver a salir más, porque a lo mejor normalmente las ediciones limitadas son como, es que como trabajo todo el día en inglés, hay veces hay palabras que en español no, pattern, estampados, o sea, a veces son estampados que son muy de una temporada. O sea, este año se ponen de temporada la florecita. Pues el año que viene no va a haber florecita porque el año que viene se volverán a poner de moda el cuadro Vichy. Entonces también te permite pues luego hacer comunicaciones con ese cliente, pues ofrecerle otras cosas también. 100%. Entonces, hablando ya... Sí, stock, la de los descuentos. Sí. Y bueno, luego a mí una de gestión de feed que me parece también que es muy, muy bien, porque bueno, si tú tienes las apps nativas de Google y de Meta que te gestionan los feeds, pero luego a cuestión de reglas y tal son bastante limitadas. ¿Cuál utilizas? Chanable. Vale, hay varias, hay tanto, tienes un multifeed. Sí, yo he trabajado, es mi primera vez trabajando con Chanable, hasta el momento pues bien. Yo anteriormente he trabajado con Lengo, he trabajado varias veces en varios proyectos con Lengo y también muy bien. Entonces, bueno, a ver, también hay que buscar como la herramienta que también se vaya un poco con tu negocio. Lengo está súper bien, pero también el coste de Lengo es un coste que a lo mejor una empresa pequeña o mediana no se puede permitir, o que si le sumas entre todas las apps que tienes que hacer, pues se te van ahí números. Pero también tiene unas funcionalidades que otra herramienta más pequeña pues no puede tener, tiene un soporte técnico. Entonces hay herramientas para cada tamaño de negocio. O sea, yo obviamente cuando trabajaba con Lengo eran empresas muy grandes, con un catálogo muy grande. También necesitas como un tiempo de procesamiento y todo mucho mayor. Entonces, para entender, para la persona que no entienda muy bien qué es un gestor de feeds,
En definitiva, el software de Channable Lengo lo que te permite es lo que es un tercero donde bebe de tu catálogo de producto de Shopify, se lo exporta y después lo puedes conectar, que es lo que comentabas, ¿no? Lo conectas a diferentes plataformas, principalmente Google Shopping, Meta, TikTok, Pinterest si es necesario. También imagino que Amazon. ¿Cómo hacéis la gestión? ¿Lo hacéis a través de Channable o...? No, Amazon lo tenemos directamente lo gestionamos aparte porque Amazon viene desde también hace muchísimos años, entonces ya ni siquiera, o sea, en ese momento no existía, entonces tenemos nuestro propio inventario para Amazon y igual hay la parte de productos, hay una matriz de producto específica para Amazon. No todo lo que, o sea, en la web está todo, no todo lo que está en la web está en Amazon, no todo lo que está en web está en otros marketplaces, que es una de las cosas que nos hemos saltado un poco tema. Para nosotros lo primero es la web, después está Amazon, pero ha cogido bastante peso otros marketplaces donde hemos entrado, como es Nordstrom. Entramos en Nordstrom a finales del año pasado y la verdad ha sido mucho mejor de lo que esperábamos, nos ha ido súper bien y ahora hemos entrado también en Macy's y en Walmart. También a principio de año entramos en Target, entonces se han abierto otros marketplaces. Entonces, bueno, trabajamos también a través de Miracle y de Channel Engine. Puede ser que yo la parte de marketplaces no es la que yo llevo. Sí, no, pero mira que al final es la tecnología conectora. Lo que entiendo es que el canal propio es importante, es muy relevante, pero evidentemente no os casáis y entendéis muy bien dónde está vuestro cliente por vuestra experiencia inicial en Amazon y ahora evidentemente pues vais explorando otros marketplaces donde dar visibilidad a vuestro producto a cambio de una comisión y evidentemente un coste de gestión. Sí. Genial. Sí, pues, entonces eso y también un poco con pequeños negocios en Estados Unidos a través de, que es una parte que también queremos explotar mucho más este año, lo que viene siendo vender a través de B2B directamente. Genial, genial. Pues Rose, si te parece bien, para ir anclando el podcast, que le hemos dado una caña importante para la persona que nos está escuchando y le hemos dado todo el contexto, seguro que se ha llevado un montón de aprendizajes, encaremos la parte de inspiración, ¿no? ¿Qué libros, podcasts utilizas o medios de comunicación para estar en el día a día del ecosistema digital? Y evidentemente e-commerce que te gustan y que te inspiras, que para ti serían buenos ejemplos a tener en cuenta. Vale, pues mira, yo cuando empecé por allá en el 2013, 2014, la verdad es que no había mucha información, no había podcast, no había todo esto de LinkedIn que tenemos ahora. Entonces, en ese momento, Google sí daba mucho apoyo a la gente que estaba comenzando a hacer campañas y tenía lo que se llamaban las Google Academies. En esas Google Academies tuve la oportunidad de conocer a dos personas que han sido muy importantes para mí. Una fue Sergio Falcón y otra fue Ramón Fabregat. Y estas personas pues crearon un grupo de WhatsApp en su momento. Ese grupo de WhatsApp se llamaba no se llama Marketineo, tenía otro nombre, pero bueno, del WhatsApp pasó al Telegram porque ya el WhatsApp los limitaba a la cuestión de cuántas personas podían estar en un grupo, pasaron a un Telegram, el Telegram se pasó a llamar Marketineo y la verdad fue una comunidad, sigue siendo una comunidad muy bonita en donde todos los que estábamos empezando en Google compartíamos nuestras penas y nuestras alegrías, compartíamos muchas cosas. A día de hoy yo tampoco sé cómo terminé siendo parte de una de las administradoras de esto y llegamos a realizar varios eventos que se hacían anualmente en donde, bueno, se hacían charlas y se hacían todo. Entonces, para mí fue un grupo del que pude aprender muchísimo, o sea, de Sergio, de Ramón, luego de Jorge Arias de Telecom, de Jorge Luis de Clica, de Gloria Elements, o sea, un grupo muchísimo donde hay mucha gente top, o sea, te digo, eran los mismos formadores de Google que estaban ahí y pues aprendí muchísimo y gracias a ellos pues estoy ahí porque algunos también me han servido de recomendarme para un trabajo y por eso me han llamado, me han surgido también oportunidades, entonces eso para mí siempre a día de hoy es una inspiración. Luego de muchas personas de ese grupo pues también ha ido creciendo, gente que entró y está el grupo del PPC Cast donde está Luis Flores y Albert Reutz.
si no me equivoco el apellido, que también hacen los que hacen el PPFest. Entonces, por Telegram, muchísimo allí de comentar problemas, de comentar cosas que hay, de inspirarte, de tratar de ayudar a los otros. Se ha creado ahí comunidades muy bonitas. Luego, muchísimo de ir a eventos, o sea, es una de las cosas que yo creo que se aprende muchísimo del networking, de estar con otras personas, de comentar lo que pasa, aprendes mucho. Y bueno, de leer en LinkedIn hay mucha gente muy valiosa que comparte muchísimas cosas, entre los cuales te incluyo, porque ya te tenía echado el ojo desde el año pasado en el e-commerce, y hay muchísima gente que comparte, como tú, como Chincha, que es una gran, se ha hecho también una gran amiga mía, los de Hacker, Andrés Barreto. O sea, hay muchísima información allí, que luego ellos han pasado por sus propias newsletters, pues a los podcasts también, de vez en cuando, pues cuando voy en el coche también me pongo un podcast, y bueno, de ahí hay muchísima inspiración, tanta que no me da tiempo para leerlo todo lo que... Estamos igual, pero entiendo lo que comentas, ¿no? De los eventos, pues ir a eventos, conocer gente, también en las propias charlas, pues de ahí sacas ideas, el estar conectado con grupos de Telegram, con gente que tiene el mismo problema que tú, ¿no? Que de esta forma también compartes mucho más rápido un problema y tienes soluciones. Y evidentemente, pues creadores de contenido que al final, de forma indirecta, es muy parecido también lo que haces tú a la hora de venir a un podcast o cuando vas a los eventos, de explicar tu día a día, porque también incluso te ayuda o te obliga a estar al día de todo, ¿no? Y estar pendiente y no parar de formarte. Con lo cual, a nivel de e-commerce, que digas, mira, Josep, estos 3 e-commerce me gustan, los tengo bastante en cuenta y mírate, no te los tienes, o sea, te los tienes que mirar. Bueno, yo ahora me dedico más a mirar e-commerce de Estados Unidos porque tal, y uno que miro mucho y que me gusta muchísimo es el de Kylie Cosmetics, que es de una de las Jenner Kardashian, hermanas de las Kardashian, y la verdad es que la parte visual y todo lo hacen muy bien. O sea, me gusta muchísimo cómo hacen las newsletters, cómo tienen trabajados todos los flow, y es que tú ves todas estas marcas que han nacido sobre todo cuenta de ser de un artista, de un influencer y tal. Toda la parte estética está súper muy bien cuidada. Cómo hacen todos los diseños, cómo hacen todos los flows. Que ahí también te puedes incluir al de Katy Perry con las bebidas estas que tienen como son sin alcohol. También, o sea, todo la coherencia que tienen en cuanto a mensajes de marca, cómo lo transmiten a través de los distintos canales, está súper bien hecho. Luego, pues sí, me encanta muchísimo la moda, entonces bueno, también siempre estoy pendiente de Carolina Herrera, mucho, porque es también como otra forma de hacer marketing, pero sin irte a lo mejor a toda la parte de descuentos, a toda la parte, y cómo tú engranas diferentes partes de negocio que ni siquiera están interconectadas entre sí, porque la parte de cosmética y la parte de moda van aparte, pero tú no lo sientes como usuario. Entonces esa, y luego otras 2 que miro mucho porque soy muy fan, la de Lego, y porque me encantan los Lego, y la de Moleskine porque me encantan las libretitas. Pues anotadas todas para darles un repaso y bueno, agradecerte la hora y el ratillo demás que hemos estado. De verdad que a nivel de aprendizajes, estaba acabando de hacer el resumen y todas las notas de todo lo que hemos ido hablando, pero resumen rápido, al final, tu contexto, ¿no? Entras de ingeniera, todo el ecosistema digital que vas entrando a través de agencias y después en una segunda fase en cliente final. También lo que hemos hablado un pelín, ¿no? De, en definitiva, la base de trabajar en diferentes agencias, ver muchos proyectos, tocar la parte técnica, lidiar evidentemente de explicar lo que se hace a un cliente sin ser técnico y que se entienda, ¿no? Para generar ese punto de confianza que es fundamental. Por consecuencia, también el contexto del proyecto, ¿no? De que es un proyecto fundado en Barcelona, pero con el foco en venta, que para mí es una de las peculiaridades del proyecto y que es muy guay, interesante para animar a cualquier proyecto que esté en el mercado español a que salga fuera, porque con el foco en el nicho de las alpargatas, que ahora vais abriendo diferentes verticales, es un proyecto de 5 a 10 millones de euros, lo cual es una locura y evidentemente pues es un gran reto y felicitaros por ello. Por consecuencia, cómo se arranca el mismo a través de entender muy bien
dónde está la logística en Estados Unidos y dónde están los clientes, que en ese momento era Amazon, pero ya has dicho, pues ya no solo es Amazon, sino miramos otros marketplaces y ahí también empezamos a jugar y no nos casamos con ninguno de ellos, igual que tampoco nos casamos a nivel de tecnología y que a día de hoy el canal propio es un canal muy relevante y que lo explotáis a través de toda la parte de awareness con quien quiera que vaya a vuestro Instagram y lo va a ver, o vuestra biblioteca de anuncios y va a ver estáis utilizando y por consecuencia crecéis por ahí. Evidentemente, cuando el usuario también, cuando un famoso o famosa lleva ese tipo de calzado en su región y busca en Google, que aparezcáis. Y he estado mirando en Ahref el proyecto y la verdad es que habréis crecido un montón. Felicidades. Creo que has dicho así que creo que es la SEO, así que felicidades a la SEO porque deseo a SEO felicitarla porque se denota que habéis aumentado palabras clave, a nivel de palabras clave en el top 3 tenéis unas 900, casi 1000 palabras clave, pero es que en el 23 veníais de 112, con lo cual es increíble el crecimiento que habéis realizado en el mercado anglosajón, que no es lo mismo que un mercado hispano o francés a nivel de volumen, así que felicitarla de mi lado. Con ello también hemos tocado el tema de los feeds de Product Hero, que me gustaría haber hablado más porque no es común que todo el mundo esté con los ojos abiertos a este tema, porque al final Google perdió a nivel de antimonopolio y tuvo que ceder una parte de shopping a otros proveedores. Comentamos un poco también tu experiencia en Venka y en otras e-commerce que has estado, como Camper, el lanzamiento de las campañas. Hablamos de tecnología, de e-commerce. No nos hemos casado con ninguna, aunque Shopify nos facilita la vida. Hablamos también de la propia conversión en... Solo de temas, Hablamos de la propia conversión en social. Facilitamos por consecuencia también y hablamos un poco de shop, que es como ahí el desconocido, pero que si la persona que nos escuche, que pruebe de comprar en un e-commerce de Shopify y verá que la siguiente vez que vaya a otro Shopify tendrá ahí la información guardada, que incluso te envía como un código en el teléfono para hacerlo rápido. Por eso no está de más que los que trabajamos en e-commerce nos obliguemos, aunque sean 20, 25 euros, tickets pequeños y que necesitemos o para regalar, que probemos de comprar en otros e-commerce. Y nos hemos quedado ahí con un top 3 de las apps que más utilizas o te gustan de Shopify. Y ahí lo dejo a modo CTA. Que la persona que vea este resumen, que se mire todo el podcast, es hacia la hora, cuando hablamos de esto. Y por último, y no menos importante, hemos también comentado algunos temas muy interesantes como utilizar CTAs en productos que se han acabado, que están sin stock y que va a haber un restock. Y algunos temas más, pero como me quedo sin aire, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un podcast hiper completo, una masterclass chulísima. Así que nada, Rose, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Has estado a gusto? Ha estado muy a gusto. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, ha sido súper interesante. Bueno, nos vemos el jueves, que sí. Ya no sé ni en qué día vivimos, yo creo que estamos en martes. En 2 días nos vemos en los e-commerce Connect. Bueno, nos vemos otra vez porque ya nos vimos el año pasado, así que también ya nos pondremos al día. Y para la persona que ha llegado hasta esta parte del podcast, agradecerle un montón. Si le ha servido de algo lo que ha dicho Rose y de toda su experiencia, pues evidentemente que lo comparta, que evidentemente nos ayuda, damos visibilidad al podcast y por consecuencia, pues mira que ahora ya tengo un soporte y todo, para ser profesional. Después voy a pintar las paredes y voy a hacer algo bonito por aquí, ya veremos, o algún LED o alguna historia. Pero nada, lo dicho, que nos apoyéis al podcast, que seguiremos creciendo y nos vemos en el próximo. Un abrazo, chao. Gracias, chao. Retazos que hayas tenido con toda tu historia, un reto, que te estoy dando tiempo, que hayas tenido y has dicho, pues aquí me metí una hostia importante, pero este fue el aprendizaje y ojalá me lo hubiesen dicho un día como hoy. Todo tuyo. El trabajar con el sector farma, sector médico, o sea, acostumbrada de trabajar con e-commerce o con marcas que no son tan estrictas a nivel de código. O sea, había que lanzar una campaña, nadie aprobaba. Yo dije, mira, esto está bien, pues se envía el newsletter y se envía hasta que dicen, bueno, pues, ¿quién ha aprobado esto? No había ningún error, no había nada, pero es como simplemente, bueno, nosotros no lo hemos aprobado y ahí está. Entonces, bueno, hubo que regresar el dinero de la campaña, negociar con otro lado. Entonces, a veces la proactividad no es tan buena. Entonces, hay que saber
cuáles son las cosas y que no todos los negocios tienen que ser tan rápidos y tan dinámicos y que hay algunos en los que si no sale, pues no sale y no pasa nada. Qué putador, qué jodido, ¿eh? Y además que en ningún momento lo haces desde el punto de vista Tú lo haces chustero. con mejor voluntad, o sea, porque Evidentemente. mira, lo he revisado, he visto que no hay ningún Yo error. soy de actuar y después preguntar. Entonces, me va bien que me cuentes esta historia porque 100%. O sea, 100%. Y además que la putada del correo es que no hay un rollback como puede haber en un desarrollo web. Es decir, se envía el correo, se ha enviado. No hay deshacer. Mira que son cabrones, ¿eh? En este sentido, molaría poder borrar, pero no. Pero Wow. no se puede. Entonces, claro, esa campaña ha salido sin que el ente regulatorio diese su permiso y tú en plan de, pues que no sabía yo que había un ente regulatorio que tenía que tal. Si la brand manager había visto el correo y le había parecido bien, y yo dije, pues si ya lo vio, lo pareció bien, yo lo he visto, el pareció Además, bien. que el muerto se lo suele comer el que es una factura y no es una nómina. Entonces, esto también es una gran verdad. Que No, para eso a ver, que en este caso, pues al final, como trabajas en una agencia, pues se manejan otros presupuestos, pues al final tú igual gestionas con el partner que te hace y se llega a algún acuerdo, porque al final ahí todos salimos regañados. No Pero está claro, no, está claro. Pues gran lección, aún así. Yo prefiero gente proactiva a pasotismo, pero bueno, evidentemente esto tiene sus riesgos, como todo en la vida, pros y contras, pero sí tener en contexto que cuando envías un correo, el rollback no lo puedes hacer. Y yo que envío newsletters cada lunes, a veces medio dormido, lo vivo de decir, mierda, aquí hay un error y no lo he visto, pero digo, bueno, ya está enviado. Evidentemente, pues me jodo a mí mismo, así que ningún problema en este sentido. Y nada, de mi lado, un placer, un montón de aprendizajes. Ha sido un podcast muy completo, un pelín también diferente por la tipología de proyecto, muy interesante. Así que nada, agradecerte un montón el ratillo y para la persona que nos ha escuchado hasta aquí, espero que haya sido de súper utilidad, como ha sido para mí, porque me ha llevado un montón de aprendizajes. Así que igual. muchas gracias. A ti. Un abrazo. Chao, chao. Adiós.